Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que usted nos mire desde donde quiera que usted esté. Estamos ahora con Eduardo Pichilingue y vamos a hacer una entrevista conjunta. Estoy con mi amigo periodista peruano, quien también hace cobertura, y él es William Suberón Guevara. Yo soy Raza Vijari y tenemos el gratísimo placer de poder conversar con nuestro amigo desde hace ya muchos años también, Eduardo Pichilingue, a quien lo recibimos con un saludo muy especial. Y vamos a comenzar la entrevista con unas preguntas que tiene William. Adelante, William. Bueno, buenas tardes, estimado Eduardo, un gusto conocerte. Hemos escuchado brevemente tu compartir en relación a estos temas de la Amazonía y la problemática medioambiental. Quisiéramos saber para todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por las redes sociales y los medios de comunicación, qué vendría a ser cuencas sagradas amazónicas aquí en el Perú y cuánto tiempo viene trabajando a favor de nuestros hermanos de la Amazonía, de otras partes del Perú, y en relación a su problemática que el Estado no resuelve. Gracias primero por la visita, gracias Raza, gracias William por la visita y la entrevista. Cuencas Sagradas es una alianza, en realidad, está sostenido sobre una alianza de organizaciones, somos 27 organizaciones, de las cuales 25 son organizaciones indígenas, hay apenas 2 organizaciones no gubernamentales. Es una alianza que intenta proteger los territorios indígenas de los pueblos, de las naciones indígenas que viven en la zona de frontera amazónica entre Ecuador y Perú. Estamos hablando de 35 millones de hectáreas, es un territorio incluso más grande que el Ecuador, lo que estamos intentando proteger, ¿no? Estos pueblos se han unido dentro de cuencas sagradas para hacerle un frente común a amenazas que son también comunes y que son derivadas del sistema que se nos ha impuesto, ¿no? Y que se les ha impuesto a los pueblos, a las naciones de esas zonas, ¿no? Temas como, por ejemplo, la minería a gran escala, la explotación petrolera, la, todo lo que tiene que ver con la agroindustria a gran escala, ¿no? La apertura de megaproyectos, carreteras que afectan territorios indígenas, son problemas comunes en Ecuador y en el Perú, y los pueblos indígenas se han dado cuenta de eso y han decidido hacer unidad, ¿no? Para hacerle frente. Entonces, Cuencas Sagradas intenta no solamente oponerse, sino también generar alternativas para los pueblos amazónicos, alternativas productivas que le den ingreso a estas poblaciones, que ya no sean más las poblaciones siempre sacrificadas, sino que puedan tener algún tipo de posibilidad hacia su futuro, entendiendo que estamos todos inmersos en un modelo, en un sistema que necesita de la generación de ingresos económicos. Somos conscientes de eso, las naciones indígenas son conscientes de aquello, y buscan justamente llevar proyectos que sean mucho menos impactantes a sus territorios y a sus culturas en general, ¿no? Entonces, hemos comenzado, lo primero que hemos hecho es tratar de fortalecer la organización indígena. Quizás para quienes nos escuchan en Ecuador, es bastante conocido que Ecuador tiene un sistema de una organización de pueblos indígenas muy piramidal, muy bien estructurada, con unas bases muy sólidas, ¿no? Me refiero a que tenemos a las nacionalidades indígenas, cada una con sus territorios, con sus gobiernos,
que a su vez se conforman en organizaciones regionales, una en la Amazonía, una en la sierra, una en la costa, y estas a su vez están unidas en la CONAIE, ¿no? Que es la gran organización indígena, madre de las organizaciones indígenas en el Ecuador. En el caso peruano la cosa no es tan fácil, no es así, ¿no? Lamentablemente por razones históricas, por razones ligadas al colonialismo que todavía se vive aquí en el Perú, las organizaciones indígenas no están organizadas de esa manera, ¿no? Todavía no tienen un reconocimiento de sus territorios ancestrales, todavía no son reconocidas como organizaciones de las nacionalidades, no existen organizaciones de las nacionalidades, que nos puede parecer inverosímil en estas épocas, pero la verdad es esa, ¿no? Lamentablemente en el Perú no existe ni el reconocimiento de los territorios ancestrales, mucho menos de organizaciones que gobiernen esos territorios ancestrales, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas han comenzado unos procesos que son sumamente interesantes aquí en el Perú. Uno de ellos es justamente ampararse en tratados internacionales que tiene el Perú, ¿no? El Perú tiene una serie de tratados internacionales, entre ellos el 169 de la OIT, que reconoce el derecho a la autodeterminación, que reconoce el derecho al territorio, y los pueblos indígenas han comenzado a autoconformarse, a autorreconocerse y a conformarse en gobiernos territoriales autónomos, sin reconocimiento del Estado. No implica esto un reconocimiento del Estado, pero sí un autorreconocimiento y una buena vecindad con los otros gobiernos territoriales autónomos, ¿no? Establecen entre ellos mismos cuáles son sus límites, sus linderos con los otros pueblos, ya tienen todos más o menos una claridad de cuáles son sus territorios, y esos son los que defienden más allá de que no tengan un título de propiedad sobre ellos. Una pregunta, ¿ellos tienen bien claro el modelo de desarrollo que ellos quieren? Mira, primero, yo creo que cuando hablamos de Amazonía, nosotros no podemos hablar de un solo modelo de desarrollo. Estamos hablando de territorios que son inmensamente ricos en biodiversidad, que es lo que siempre se dice, pero esta riqueza en biodiversidad, en pisos altitudinales, porque estamos además cruzados por la cordillera de los Andes, le da una riqueza adicional, una riqueza cultural, y una cosmovisión muy diferenciada de un pueblo hacia otro, ¿no? O sea, hay una diversidad de cosmovisiones, no es una cosmovisión indígena amazónica, sino que hay una diversidad de cosmovisiones amazónicas. En ese sentido, hay pueblos que ven su futuro en, por ejemplo, la crianza de peces, ¿no? Se desarrolla, la piscicultura es lo suyo, tienen una vocación hacia la piscicultura. Han desarrollado sus sistemas piscícolas, de los cuales aprovechan de manera sustentable y pueden seguir aprovechándolos en el tiempo. El caso del gobierno Chapra, por ejemplo, el gobierno Candoshi, son pueblos que están muy ligados a estos cuerpos de agua, lagunas, ríos, ¿no? Y están muy enfocados hacia eso. Hay otros que no, que ven su futuro en otras cosas, quizás en la producción de ciertos frutos del bosque, como el aguaje, por ejemplo, que ahora bueno, aquí en el Perú, que eso también ha sido una diferencia con Ecuador, aquí en el Perú el aguaje se industrializa desde hace muchísimos años, ¿no? Se hacen muchas cosas con el aguaje, el morete que le llaman en Ecuador. En los últimos años ha habido también una explosión de requerimiento del aguaje en ciudades grandes como Lima, por ejemplo, donde antes no encontrábamos aguaje, pero ahora nos vamos a cualquier tienda de la esquina y compramos un juguito de aguaje embotellado, ¿no? Entonces eso también representa una oportunidad para ciertos pueblos, si es que se sabe manejar de manera correcta, ¿no? A ver, Eduardo, tú hablabas de un autorreconocimiento de los Sí. pueblos respecto a la pertenencia de territorio, etcétera, ¿no?
¿Crees que este es como un inicio de lo que será después la conformación de organizaciones más amplias? Puede ser un inicio. Yo no digo que lo sea porque creo que para eso falta todavía bastante. Hay unas barreras, unos obstáculos que pone el Estado para que esto sea de esa manera, ¿no? No hay acá en registros públicos, acá hay una entidad, la SUNAR, que es registros públicos, no tiene un libro de registro de pueblos indígenas, no existe ese libro de registro. Entonces, para poder tener ese libro de registro de pueblos indígenas, tiene que haber una legislación que reconozca la existencia de esos pueblos indígenas y ordene la creación de un libro de registros de pueblos indígenas. Entonces, es un proceso, ¿no? Sí, a lo que yo iba es, sí, como se ha provocado y se ha producido este autorreconocimiento, se puede también dar, al margen de lo que diga o no el Estado, se puede dar esta conformación de organizaciones que vayan agrupando a las nacionalidades, ¿no? Que yo lo veo como, a lo mejor que sería como más válido si en algún momento, no le pongamos como una fecha, pero sí dentro de un tiempo, por ejemplo, ya estos pueblos se han autoconvocado, se han organizado y pueden ya ir como tramitando, digamos, en un futuro sin determinar, pero ya como que este autorreconocimiento es como un paso previo a esa conformación, va por ahí un poco. Es una posibilidad, entiendo ese sentido de tu pregunta, es una posibilidad que puede ser capitalizada, puede ser aprovechada, como podría ser que no funcione también, ¿no? A lo que me refiero es que la organización indígena en el Perú ha tenido otro camino, otra naturaleza, ¿no? Nosotros tenemos aquí a AIDESEP, una organización histórica que ha luchado por los derechos de los pueblos indígenas, amazónicos específicamente, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. ¿Y por qué es una asociación? Es una asociación, ¿no? O sea, eso quizás nos llama la atención, ¿no? Porque CONAI es una confederación de nacionalidades indígenas y acá es una asociación. Es que la legislación peruana solo aprueba este tipo de organizaciones, ¿no? Asociaciones, fundaciones, entonces es una asociación. En ese sentido, las bases de AIDESEP, las bases regionales de AIDESEP también se han conformado como asociaciones, como federaciones que tienen un registro no necesariamente desde su base cultural, étnica cultural, sino basada en el espacio que ocupan, ¿no? Entonces podrías tener, por decirte cualquier cosa, ¿no? La Federación de Comunidades Nativas, que es así como la reconoce la ley peruana, de comunidades nativas del Bajo Río X, la Federación de Comunidades Nativas del Alto Río X, o del Medio Río tal, ¿no? Que muchas veces no pertenecen a un solo pueblo, con un solo idioma, con una sola cosmovisión, sino que pertenecen a muchos pueblos. Entonces tienes organizaciones indígenas que tienen bastante más difícil su organización porque, por ejemplo, en una asamblea necesitan tener 2 o 3 traductores, solo por el idioma. Ahora, si vamos a hablar de las cosmovisiones, de lo que quieren hacia el futuro, es todavía más complejo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de conformarse en gobiernos territoriales autónomos por cada una de las naciones, que es algo que AIDESEP, como organización máxima de los indígenas amazónicos, ha tomado con buenos ojos y se ha comprometido a seguir ese camino, ya no solamente para los indígenas amazónicos del norte peruano, sino para todos los indígenas amazónicos del Perú. Ese es el camino que desde octubre del año pasado nomás ha decidido AIDESEP seguir hacia el futuro. Es una posibilidad, si se concreta eso, todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana se conforman en gobiernos territoriales autónomos, efectivamente vamos a lograr tener una estructura mucho más sólida y mucho más estable en ese sentido,
mucho más fuerte, ¿no? Que pueda hacerle frente a todos los problemas. Eduardo, en Perú, ¿de cuántas nacionalidades estamos hablando? Estamos hablando de 55 nacionalidades indígenas, la gran mayoría de ellas están en la Amazonía, son 52 comunidades, nacionalidades, naciones indígenas, y algunas que todavía no conocemos también. Claro, es lo que te iba a preguntar, pueblos en aislamiento. El Perú tiene alrededor, no sabemos exactamente cuántos, pero alrededor de 20 pueblos en aislamiento en diferentes partes del territorio. Una pregunta, ¿ustedes lo conocen a Roger Runrill? Roger Runrill. No lo conozco. Él es, le dicen que es el José Carlos Mariátegui de la Amazonía. Sería bueno que ustedes conversen con él, porque Me encantaría. me imagino que así como tú entiendes y comprendes las diversas cosmovisiones que tienen nuestros hermanos indígenas, él es de la zona, ¿no? Periodista y también conoce el tema. De repente podrías conversar con él. Excelente, excelente. Bueno, un poco mi pregunta iba encaminada, Eduardo, para irnos acercando a un tema que en lo personal me es mucho más familiar, ¿no? Que precisamente en este momento en Ecuador se está debatiendo nuevamente. Y hace poco, digamos, tuvimos una consulta popular y luego vino el tema de las elecciones. Y entre consulta y elecciones, el tema como que ha vuelto a ponerse allí en debate. Me refiero precisamente al tema del Yasuní. Quisiera un poco que conversemos sobre el tema, que es desde tu visión y a través de cuencas sagradas, qué es lo que han estado haciendo, etcétera. Por favor. Bueno, nosotros, como no podía ser de otra forma, hemos estado desde el primer momento apoyando esta ola, ¿no?, que hubo en Ecuador por dejar el crudo bajo tierra. O sea, eso lo venimos haciendo desde hace tiempo, y en campaña justamente por la consulta popular estuvimos involucrados en la campaña junto con las organizaciones indígenas que son parte de la alianza, y también con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, no fuimos específicamente parte de uno de estos colectivos, sino que nosotros mismos generamos nuestros propios contenidos para difusión, para fortalecer esta necesidad de dejar el crudo bajo tierra, ¿no? Entonces, ahora que se comienza a hablar que después de la elección, que ha sido histórica y que fue ganada por un margen tan grande, ¿no?, se comienza a pensar en la posibilidad de echar marcha atrás, de no cumplirla, de, como se dice vulgarmente, patearla hacia adelante, ¿no?, y que más adelante lo vamos a hacer, pero ahora no. Nos preocupamos muchísimo, ¿no? Obviamente no lo vemos como algo que sea saludable, no solamente para el ambiente, que eso es evidente, sino también para la democracia en el Ecuador, ¿no? O sea, hay un marco jurídico en Ecuador que debe ser cumplido por el bien de la democracia ecuatoriana, y ese marco jurídico lo estamos vigilando nosotros desde Cuencas Sagradas, todas las organizaciones que son miembros de Cuencas Sagradas, y los otros colectivos están vigilantes a que se cumpla con el mandato de esta consulta popular, ¿no?, que es, como bien lo dice la ley ecuatoriana, de cumplimiento inmediato y obligatorio. Entonces, estamos intentando tener incidencia, ¿no?, para que las cosas no se salgan de lo que se ha establecido. En eso estamos, ¿no? En eso estamos tratando de coordinar entre los diferentes miembros de nuestra alianza, con otros colectivos, tratando de impulsar ese respeto, ¿no? Bien, hay una cuestión también referente a Ecuador y que igual ocurrió aquí en Perú, y es algo que hay que mencionarlo también, ya que
En muchos de los medios hay como también esta discusión respecto al TLC y que tiene que ver con una parte, una de las partes, digamos, del TLC referida al tema de la basura, que unos periodistas han entrevistado a una persona que está hablando sobre esto y rechazando el tema de esa basura, y otros periodistas que mencionan que en ningún momento aparece tal elemento en el TLC. Quisieras, por favor, un poco dar tu versión Sí, sobre el tema. sí, en el TLC sí, efectivamente hay un capítulo relacionado a la gestión de basura. Es un capítulo que tiene que ser cumplido por tratados internacionales, o sea, no es algo que no se puede dejar de poner en el TLC. Ese capítulo establece cómo se importaría basura, ¿no? Y cuando decimos basura, pues estamos hablando de diferentes tipos de desechos, ¿no? O sea, va desde desechos que podrían ser materia prima para la producción de otros bienes, como por ejemplo desechos de papel, desechos de madera, ¿no? Que pueden servir para la industria del papel o del cartón, desechos metálicos que también pueden ser fundidos y procesados para crear otros bienes, hasta desechos sumamente tóxicos como desechos de la recolección de basura municipal, ¿no? Desechos plásticos, plásticos de un solo uso, desechos radioactivos, metales pesados. Todos estos desechos están estipulados ahí en una tabla con diferentes exenciones de impuestos o grabaciones de impuestos, ¿no? Es cierto, como han dicho algunas autoridades, que hay leyes ecuatorianas que nos protegen de ese, en principio, de esa importación de desechos. Sin embargo, hay dos razones por las cuales deberíamos estar muy preocupados. La primera es que esas leyes son leyes secundarias que pueden ser cambiadas con bastante agilidad, con bastante facilidad. Sabemos que pues, en la Asamblea Nacional puede haber, no es que pueda haber, hay de hecho, ¿no? Intereses políticos que están haciendo lobby ahí, que están tratando de que se cambien las cosas en diferentes sentidos, y este puede ser uno de ellos, ¿no? O sea, pueden cambiar las leyes, pueden cambiar las normativas de un momento para otro, permitiendo, en este caso sí, la importación legal de todos esos contaminantes. El otro punto que nos debe tener muy preocupados es el hecho de la ilegalidad, ¿no? O sea, somos países que tenemos muy poca capacidad de control, y si por ahí queda alguna pequeña ventana abierta, por ahí van a entrar justamente estos contaminantes sin capacidad de que el Estado pueda controlarlas, pueda de alguna manera frenarlas, ¿no? Entonces estas dos cosas ya son bastante preocupantes, ¿no? Y un TLC, considero yo, debería tener unos artículos mucho más fuertes, mucho más potentes, en el sentido de prohibir el ingreso de estos elementos nocivos, ¿no? De esos desechos. Yo creo que además el TLC en general, el TLC de China con Ecuador, ha sido negociado de manera muy opaca, de manera poco transparente, ¿no? O sea, no hay la transparencia necesaria como para que el ciudadano pueda tener seguridad sobre temas relacionados a derechos humanos, sobre temas relacionados a derechos laborales, sobre temas relacionados a derechos de la naturaleza. Y por otro lado, hay un récord bastante feo, le vamos a llamar de esa manera,
Por de decir algo. violaciones, claro, de violaciones a todos estos derechos por parte de empresas chinas, ¿no? Y tenemos el tema de la explotación de aleta de tiburón, de pesca, toda la flota pesquera china frente a Galápagos. Tenemos los antecedentes, por ejemplo, de la Coca-Cola Sinclair y las violaciones de los derechos de los trabajadores que se dio en esta empresa china que manejó la construcción de la Coca-Cola Sinclair. Y en general, pues sabemos que hay una serie de violaciones a todos estos derechos por parte de empresas chinas. Entonces, en verdad deberíamos estar muy, muy preocupados sobre esto que ha sucedido, ¿no? Si se quiere firmar un TLC con quien sea, y más con China, que es un país que tiene estos antecedentes, tendría que ser algo mucho más transparente, ¿no? En el que se presente, en ese proceso se debería presentar de manera muy clara cuáles son los impactos posibles de ese TLC, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos ambientales en general, ¿no? De esa manera y con una participación activa de la ciudadanía, quizás podríamos estar hablando de un TLC con China o con cualquier otro grupo, otro país o grupo de países con esa fortaleza económica, ¿no? China obviamente tiene la sartén por el mango cuando se trata de intercambios Ecuador-China. Obviamente China tiene la balanza comercial totalmente virada hacia su favor y es quien más interesado está de que se firme y que se ratifique, como de hecho se hizo el día de ayer, este TLC. Bueno, yo voy a volver y voy a insistir un poco sobre un tema con el que habíamos iniciado, que es cuencas amazónicas, y quisiera que nos centremos en la experiencia ecuatoriana. ¿Cuál ha sido como esa experiencia y qué consideras que se debe resaltar de aquello? Bueno, Cuencas Sagradas, de hecho, Cuencas Sagradas Amazónicas nace en el Ecuador. O sea, fueron organizaciones ecuatorianas en su momento muy presionadas por esta ola extractivista, por el tema relacionado a la minería, sobre todo a la ronda suroriente de explotación petrolera, quienes dijeron, no, aquí tenemos que unirnos todas las nacionalidades para frenar ese avance extractivista. Y una vez que se unieron, dijeron, pero del otro lado, nuestros hermanos, muchos de ellos son los mismos pueblos, por ejemplo, los achuar son binacionales, ¿no? Hay familias achuar que están separadas por una línea de frontera, pero que la madre está acá, el hijo está acá, el papá, el primo, el tío, han quedado separados por una línea imaginaria, pero son las mismas familias, ¿no? Achuar de Ecuador y Perú. Lo mismo pasa con algunas familias Shuar, ¿no? Huampis, Shuar, que son emparentados, con los Siecopay, Secoya Siecopay, ¿no? En la parte norte de la Amazonía, también están de un lado, de un lado y otro de la frontera, pero son exactamente los mismos pueblos. Entonces, basados en esos criterios, los quichua, perdón, no los mencioné, pero los quichua también, ¿no? Ellos decidieron hacer un llamado a sus hermanos peruanos a unirse a estas luchas, ¿no? Y es así como en el año 2017 se reúnen las máximas autoridades indígenas del Ecuador con las máximas autoridades indígenas del Perú y llegan a un acuerdo y se conforma esta alianza de las cuencas sagradas, ¿no? Y desde ahí va creciendo. Ese fue el primer paso. En el 2018 ya comenzamos a crecer con otras organizaciones y hemos seguido creciendo hasta el día de hoy. Seguramente seguiremos creciendo con otras organizaciones que se van uniendo a esta alianza, ¿no? ¿Esta alianza tiene su sede no solamente en Ecuador, sino acá en Perú? ¿O es que en los dos países. Es una alianza binacional, está conformada, como digo, por 27 organizaciones.
Tiene en su cabeza un directorio que está conformado de manera igualitaria por hombres y mujeres indígenas, peruanos y ecuatorianos, que es la máxima instancia y es la que toma las grandes decisiones dentro de Cuencas Sagradas, ¿no? Hay un espacio, sí, para las ONGs, pero quienes manejan Cuencas Sagradas son líderes indígenas ecuatorianos y peruanos. Y de tu experiencia acá en el Perú, ¿cómo has visto la situación? Ecuador está, en todo caso, más desarrollado en la defensa de sus derechos. Sí. Como has mencionado, acá falta Sí. quizás la unidad, organización, Sí. hay más normas, leyes, pero a veces no se cumplen, ¿no? Más bien tiene que haber acciones directas de la población para poder recién hacerse respetar, como lo hemos visto los conflictos sociales que se vienen dando acá en el Perú, y hace poco estas mafias, ¿no?, están asesinando a líderes, ¿no?, indígenas. Sí, hay diferencias, a pesar de que las amenazas son las mismas, ¿no?, o muy similares, hay diferencias bastante grandes entre la Amazonía peruana y ecuatoriana, ¿no? No solamente en la organización, sino en la forma en que el país percibe a la Amazonía, ¿no? Ecuador, al ser un país más pequeño, al tener una capital que está ahí, como se dice vulgarmente, a tiro de piedra de la Amazonía, porque de Quito tú tomas un bus y en 4 o 5 horas estás en la Amazonía, mientras que Lima está lejísimos de la Amazonía y de las realidades amazónicas. Pues Ecuador ha tenido una cercanía mayor hacia la Amazonía y hacia los temas amazónicos, ¿no? También tiene algo que ver, paradójicamente, el boom petrolero, ¿no? A partir del año 70, que el petróleo se convierte en algo tan importante para la economía ecuatoriana, el país voltea hacia la Amazonía y comienza a ver que la Amazonía existe y comienza también a colonizar la Amazonía, a abrir carreteras, generando una red de conectividad mucho mayor que la que tenemos aquí en el Perú, lo cual no necesariamente es bueno, ¿no? Porque ha habido mucha fragmentación de los bosques y mucha pérdida de territorios. En el caso peruano, la Amazonía es algo lejano, es algo que para el limeño de a pie es algo que se ve en las películas prácticamente, ¿no? Y si es que alguien tiene algo de poder adquisitivo, quizás dice, uy, me voy a ir de vacaciones a Iquitos una vez en la vida, ¿no? Pero es eso, o sea, es algo folclórico, lejano, no es algo tan cotidiano como lo es allá en el Ecuador, ¿no? Y además, en el Ecuador, todo esto ha generado pues, una serie de reacciones de la sociedad civil hacia procesos que se han dado en esta Amazonía, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, que han llevado a que la Amazonía tenga pues, un mayor reconocimiento en cuanto a los territorios indígenas, tenga mayores salvaguardas en ciertos aspectos, ¿no? El movimiento indígena ecuatoriano que también se ha desarrollado en este ámbito ha sido el movimiento indígena más fuerte de la región, y eso creo que no es algo que sea desconocido por la mayoría de la gente, ¿no? El movimiento indígena ecuatoriano marca un antes y un después en el movimiento indígena regional, de hecho, ¿no? Inclusive han creado candidatos a la presidencia, ¿no? Sí, y hay congresistas, como diríamos aquí en el Perú, ¿no? Asambleístas en el Ecuador, indígenas, no uno, no dos, muchos ha habido y sigue habiendo, mientras que aquí no tenemos ni uno, ¿no? O sea, solamente tuvimos tuvimos. quizás la posibilidad de tener a Alberto Pizarro como candidato a la presidencia en su oportunidad, ¿no? Sí, pero mira, no hay mayor participación de las nacionalidades indígenas aquí en el Perú en la vida política del país, ¿no? Como tal, no existe lamentablemente, ¿no? Entonces, en el Ecuador eso es mucho más fuerte y en el Ecuador hay más reconocimiento a derechos indígenas en general, hay un reconocimiento a derechos de la naturaleza, por ejemplo, que aquí todavía estamos muy lejos de tener un reconocimiento a los derechos de la naturaleza.
Hay que decir que también por la naturaleza de esta ciudad de Lima, que es un tercio del país, también la forma de relacionamiento en general es muy diferente porque Lima es un puerto y está metida en unos procesos muy neoliberales, ¿no? De ver al resto del país. O sea, desde aquí se ve al resto del país como la mercancía que necesitamos sacar, Lo que ha vender. ocurrido en Puno, ¿no? De la señora Boluarte al decir que Puno no es el Perú, ¿no? Sí, Eso ya sí, grafica la visión o cosmovisión de estos personajes. sí. El alcalde que también tenemos, ¿no? Ellos ya viven como si fueran, pues, virreyes acá, ¿no? Y están desligados de la realidad de los pueblos. Es la verdad. En el Perú hay una visión muy colonialista, ¿no? Es de nuestra herencia virreinal, colonialista, pero además neocolonialista como tal, ¿no? Mucho más ligada a lo comercial, a la empresa, a la gran empresa. Una pregunta, ¿cuál sería tu opinión de los hermanos indígenas que están en Cantagallo? Es un proceso normal. En Ecuador también hay indígenas urbanos. Es un proceso que se va a dar, ¿no? O sea, en Ecuador, en muchas ciudades hay asociaciones Shuar, por ejemplo, ¿no? Los Shuar han sido, son muy de colonizar nuevos territorios, ¿no? Y en medio de eso han llegado a ciudades como Guayaquil, Santo Domingo, ¿no? Donde están ya desde hace mucho tiempo y que están ahí desarrollando sus actividades. Aquí en el Perú los shipibos han tomado más o menos ese mismo papel y claro, Cantagallo es eso, ¿no? Es normal y es legítimo de otra parte, ¿no? Porque estamos metidos en una lógica social que nos conduce hacia eso, ¿no? Nosotros creemos firmemente, cuando digo nosotros lo digo como sociedad, creemos firmemente en que el desarrollo es la urbanidad, ¿no? O sea, convertirnos en ciudadanos urbanos con todos los beneficios que tiene lo urbano, ¿no? O sea, abrir la llave y sacar agua que seguramente viene de la llave, porque no me interesa si viene desde la montaña o desde el río, no me interesa, yo abro la llave y me sale agua. Electricidad que seguramente se genera en la pared porque no sé de dónde viene ni me interesa de dónde viene ni qué es lo que he tenido que sacrificar o que ha tenido que sacrificar el país para que esa generación de energía me beneficie a mí. Y al final, pues todo esto está metido en un proceso en el cual pues, yo tengo que ser parte de una sociedad que aporta con dinero para poder pagar los servicios, para tener estructuras de materiales nobles, una pista asfaltada y bueno, todo lo que una persona necesita en una ciudad, como se debe vivir, como dicen, ¿no? Entonces, eso... Y aquí quiero ir un poco a ese sentido de que los indígenas, esto no es Avatar, ¿no? Y los indígenas no son sino personas como ustedes, como yo, ¿no? Con necesidades, con aspiraciones, que también al ver la televisión dicen, ah, sí, yo tengo que tener eso que en la televisión tienen, ¿no? Es el último celular, ese carro del año, esa casa con piscina, eso yo también quiero, con toda legitimidad, porque es la misma legitimidad que tienen ustedes o que tengo yo de aspirar a tener todas esas cosas. Entonces, ese voltear hacia la ciudad y decir, ah, allá lo voy a conseguir, es de lo más legítimo, es una cosa absolutamente legítima. Y ahí viene un reto sumamente grande, ¿no? Porque perdemos de alguna manera cierta relación con el espacio donde esa cultura y cosmovisión se desarrolló y que es un espacio que es interdependiente. O sea, los pueblos que viven en ese espacio dependen del espacio que les provee agua, que les provee la luz del día, que les provee las medicinas de las plantas, que les provee los materiales para construir sus casas, pero también
esos espacios dependen de esas personas para ser protegidos. Esos espacios dependen de esas personas para seguir sus procesos de diversificación y generar mayor biodiversidad. El ser humano ha sido desde siempre parte del ambiente, no al revés. Entonces, eso se rompe al momento de pensar en esto, que es lo occidental, ¿no? Lo que manda ¿Crees que la es sociedad. posible, o estamos en ese camino acá en el Perú, en Ecuador, también ustedes han luchado, digamos, los ecuatorianos, por lograr que las leyes se ajusten a la cosmovisión de los ciudadanos, sobre todo los que viven en las zonas eh, andinas, las zonas de la selva, ¿no? Acá en el Perú, la constitución que tenemos no refleja el sentir de los pueblos, ¿no? Por eso que estamos en esta situación, ¿no? En el último censo que hubo, ¿no? Inclusive preguntaban, ¿eres mestizo? ¿Eres indígena? ¿Eres afro? ¿No? Y lo que querían en esa encuesta era sacar un resultado de que haya menos indígenas, ¿no? Y que todos seamos mestizos, ¿no? ¿Para qué? Para que los pueblos, pues, no tengan el derecho, pues, como lo manda las Naciones Unidas. Claro. Perdón, Eduardo, antes de que continúes, yo quería, sé que debe ser muy complicado el estar atendiendo esta entrevista binacional, pero sí quería llevarte un poco al Kausai Sacha, ¿no? Que es como una pregunta que te hacía William y que nos brinda posiblemente un referente de las aspiraciones, que era algo de lo que hablaba hace un momento de los pueblos, ¿no? Tal vez es como una referencia a lo que se está pensando dentro de algunas organizaciones. Yo entiendo que vinculado a eso es el trabajo también de Cuencas Sagradas, ¿no? Atendiendo esa visión de lo que aspiran y de lo que tienen como su visión de futuro las diversas comunidades. ¿Qué tal? Sí, un poco apuntando a dos cosas. La una, las otras amenazas, porque hemos hablado un poco del tema petróleo, pero hay otras amenazas extractivistas que están ocurriendo en Ecuador y que ocurren permanentemente igual acá en Perú. Por un lado esto, digamos, esas amenazas, y del otro lado, cuáles son como las posibles soluciones, qué es lo que se ha ido haciendo y que en algún momento, digamos, podría servir como una referencia para también ciertas acciones. Sí, hay una enormidad de amenazas. Como yo decía, les decía antes de la grabación, aquí el gran problema es el sistema, ¿no? Como tal. Y vamos a pensar en estos términos, ¿no? Yo soy un poblador de una comunidad indígena en mitad de la selva. Todos los días me levanto a las 4 de la mañana, tomo mi guayusa, salgo a caminar, a cazar, a la chacra, regreso a las 4 de la tarde, descanso, a las 6, 7 ya me voy a dormir, ¿no? Y ese es mi día y en ese contexto eso es mi buen vivir. Ahora, buen vivir hay muchos, ¿no? Hay muchas formas de vivir bien para diferentes posibilidades, ¿no? Para diferentes cosmovisiones. Ahora, ¿qué es lo que sucede si a ese mismo poblador yo de repente digo, no, es que a esa comunidad tiene que llegar el desarrollo? ¿Cómo hago llegar el desarrollo? Les voy a poner electricidad. Entonces, ese les voy a poner electricidad es un cambio. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es un cambio. Ese cambio de tener electricidad implica que voy a tener luz en la noche y ya no me voy a acostar a las 7 de la noche, sino que me voy a acostar a las 10 o a las 11 de la noche. Ya no me voy a levantar a las 4 de la mañana, me voy a levantar a las 7 de la mañana, ¿sí? Ya, por lo tanto, no voy a... todos mis patrones de cacería, todo cambia. Pero una cosa adicional, esa electricidad no viene gratis, esa electricidad la tengo que pagar. ¿Cómo pago esa electricidad? Esa electricidad la tengo que pagar generando dinero. ¿Cómo genero dinero? La generación del dinero es el gran problema.
La generación del dinero es el gran problema de toda la Amazonía, ¿no? Porque los indígenas que defienden, por ejemplo, las empresas petroleras, que los hay, que son pocos, pero los hay, no lo hacen porque les encante la empresa petrolera, sino porque la empresa petrolera les da plata, pues. Y que de otra manera no tienen plata y no tienen con qué pagar la electricidad, no tienen con qué comprarse el televisor que vieron en la propaganda y que dicen, bueno, y si tú lo tienes porque yo no. No tienen con qué mandar a su hijo a la escuela o a la universidad. No tienen los medios para hacer eso. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué es desarrollo más allá de buen vivir, porque sí, buen vivir para mí puede ser, mira, pero si yo tengo un buen trabajo y logro generar algo de dinero, puedo tener acceso a algo de dinero para pagar la electricidad y para pagar el internet. Yo con eso vivo bien. Mis hijos pueden estudiar por Zoom, incluso hacia afuera, ¿no? Pueden ahí mismo en la computadora tener internet y hacer sus investigaciones y todo lo demás. Yo puedo ver televisión que también me viene tal vez por el internet. Vivo bien, con una cantidad pequeña, pero ya les digo, o sea, todo depende de cuáles son esos parámetros. Entonces, lo que intenta Cuencas Sagradas es llegar a un punto intermedio. No desconocemos todo lo que está sucediendo en el mundo. O sea, no podemos, a estas alturas tenemos que tener clarísimo que este es un mundo regido por el capitalismo, que no vamos a cambiar desde ahí, sino que tenemos que de alguna manera mitigar los impactos, ¿no? Mitigar los impactos y tal vez en el futuro pensar en cómo cambiar el sistema. Y eso es lo que intentamos, ¿no? Juntar un poco de lo de afuera, de los conocimientos de lo de afuera. Quizás esa electricidad puede ser menos costosa si utilizamos paneles solares, que les damos un buen mantenimiento y que no tenemos que estar pagando mensualmente, sino que podemos ir simplemente dándole mantenimiento y al cabo de 5 años o algo así, cambiar ciertas partes y seguir utilizando la electricidad para eso. Lo mismo el acceso al internet, tal vez con ciertas restricciones en ciertos momentos. Y hay otras cosas que simplemente tal vez no puedo permitirme, pero sí debo proteger ciertos rasgos culturales de mi nación indígena, ciertas prácticas que son buenas para la tierra, para el espacio donde yo vivo, y las tengo que promover para poder tener una vida digna principalmente, ¿no? Eso es un poco la idea, no es desconocer lo occidental, lo que viene de afuera, pero sí tomarlo con mucho cuidado y adaptarlo a unas realidades que son sumamente frágiles en ese sentido. Sobre la fragilidad, Eduardo, una última pregunta con esto para cerrar, no sin antes agradecerte muchísimo por la posibilidad de conversar contigo y el tiempo que nos has brindado. Sobre todo lo anterior, ¿qué decir sobre el tema biodiversidad? Biodiversidad en términos de, o sea, te puedo hablar de biodiversidad en términos de que esta región, mira, las cuencas sagradas son la región más biodiversa del planeta, ¿no? Hemos escuchado eso muchas veces del Yasuní. Siempre dicen Yasuní es la región más biodiversa del planeta. Yasuní, o sea, no es que donde va el borde del Yasuní hay biodiversidad y afuera del Yasuní ya no hay biodiversidad y aquí está la línea de frontera y al otro lado de la frontera no hay biodiversidad. No, es que simplemente aquí se hizo un área protegida al sur del Ecuador. Hay pocas áreas protegidas al sur, en la Amazonía sur-oriente. No hay prácticamente áreas protegidas así como Yasuní, pero si nosotros pudiésemos hacer investigación suficiente de la biodiversidad de toda esta región, nos daríamos cuenta que es esta región la de mayor biodiversidad, lo que llamamos nosotros las cuencas sagradas, que es
el refugio pleistocénico del Napo Marañón, que fue justamente un refugio pleistocénico, es un lugar que durante el Pleistoceno, durante la última era del hielo, no se congeló, todo lo demás se congeló, estas zonas no se congelaron y las especies se refugiaron en estos lugares que se mantuvieron unos grados más arriba y que tienen unas características ambientales que les permitieron eso, y desde ahí irradiaron hacia otros lugares, ¿no? Entonces son sitios importantísimos para la diversificación de especies y para que las especies irradien de ahí y vayan hacia otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué le da a esta zona esas características de enorme biodiversidad? Bueno, está en la línea ecuatorial prácticamente, ¿no? Esa es una de las principales. Otra de las principales es que tiene a la cordillera de los Andes cruzando por ahí. Entonces, todas las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes, del Ecuador hacia el Perú, tienen unas características ambientales sumamente interesantes. Nosotros hemos hecho investigaciones sobre este espacio de bosque y hemos encontrado que es el espacio de bosque amazónico más grande y en mejor estado de conservación de toda la Amazonía, lo cual es sorprendente, ¿no? Nos llena de entusiasmo, pero también sabemos, es como tener el último bosque en la mano, ¿no? Y decir, bueno, ¿y cómo lo protejo, no? Sabemos que a todo alrededor de este bosque hay una cantidad de amenazas, ¿no? Apertura de carreteras, mineros ilegales, empresas petroleras, la palma aceitera, la palma africana, como le llaman allá en Ecuador, ¿no? Empresas madereras, madereros ilegales, empresas que comercializan peces de río, que son terribles, increíbles, ¿no? Que tienen concesiones. Aquí en el Perú eso es así, ¿no? En el Ecuador no se ve mucho de eso, pero acá hay barcos refrigerados que surcan los grandes ríos y que van entrando por cada uno de los brazos del río hacia las lagunas, hacia las cochas, vacían las cochas de peces y se las llevan en sus contenedores frigoríficos hacia las ciudades, ¿no? Son concesiones que se dan. Eso, por ejemplo, en Ecuador no sucede, acá sí, y hay lagos que lamentablemente están casi muertos porque ¿Esa sería la aplicación del TLC? se llevan. TLC Puede ser, es algo difícil de decir en este momento, pero es muy probable que suceda, sí, claro. ¿Qué perspectivas entonces ves ahora en esta situación en la que estamos? Sabemos que ustedes tienen, bueno, en Ecuador tienen un gobierno que recién está tomando el país en un objetivo, un rumbo, pero no se salva de lo que se viene con los posibles acuerdos comerciales y la realidad que vivimos acá en el Perú, con la cual yo he visto, ¿no? El país lotizado y concesionado. Se ha debatido bastante eso. El país está lotizado, ¿cómo se llama? Concesionado por encima de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? O sea, no les han consultado y para hablar así, ¿no? Aquí estos señores es un asunto de no aceptar la consulta previa. Esa palabra, aquí esto es inaceptable, ¿no? Innombrable, ¿no? Por el caso cercano, ¿no? Este señor, Roque Benavides, que quiere ser candidato a la presidencia y ese es el que odia esa palabra, consulta previa. ¿Cuál sería tu...? Sí, bueno, vamos a comenzar por Ecuador. Mira, en Ecuador el tema Yasuní es el que va a estar sobre la mesa, ¿no? O sea, lo que va a pasar en los meses en Yasuní puede determinar cuál va a ser el futuro ambiental del Ecuador, básicamente, porque si no lo logramos en Yasuní, hacia el sur no lo vamos a lograr tampoco. O sea, con toda la campaña de más de una década que ha hecho sobre Yasuní,
se ve muy difícil que otros sectores de la Amazonía puedan sobrevivir a un embate de agudización de la industria extractiva, petrolera y minera, ¿no? El tema del TLC con China obviamente también tiene que ver ahí muchísimo, ¿no? En el caso peruano, la situación, a mí personalmente me preocupa mucho lo que estamos viviendo en términos de legislación, lo que se está cambiando en términos de legislación, ¿no? Estamos ahora con esta nueva modificación de la ley forestal que nos debería tener a todos y todas muy, muy preocupados realmente, porque es terrible. O sea, lo que está haciendo es legalizar básicamente territorios, tierras indígenas que han sido invadidas y o que estaban en litigio, van a ser legalizadas básicamente, ¿no? Eso, la ley que prioriza la construcción de carreteras, también, esa es otra ley, otra arista dentro de este embate que ha tenido el Congreso contra los derechos de los pueblos indígenas, carreteras que pasan por la mitad, cortan territorios indígenas y cortan la Amazonía con eso y abren la puerta a la colonización, a la invasión, a las actividades ilegales, al narcotráfico, a la minería. Es terrible, o sea, es abrirle la puerta a una avalancha de problemas socioambientales que va a haber en la Amazonía, ¿no? La promoción que se está haciendo de nuevos lotes petroleros en la Amazonía Norte, ¿no? Toda la Amazonía Norte se queda prácticamente bajo lotes petroleros. Y ya el Estado está pues, por todo el mundo ofreciendo estos lotes, ¿no? Y eso nos tiene sumamente preocupados. El lote 64 es uno que nos preocupa de mayor manera porque afecta de manera directa a pueblos indígenas, sobre todo a los Achuara, a los Chapra y a los Huampís, que están ahí en esa zona y que han protegido esa zona durante cientos y miles de años probablemente, y que se van a ver sumamente afectados por eso, ¿no? Lo que suceda con el oleoducto norperuano, que como sabes, William, tú lo debes saber bien, el oleoducto norperuano está caduco prácticamente, ya no sirve, está en una condición que se pasa rompiendo por todos lados por falta de mantenimiento. El oleoducto tiene 50 años, y sin embargo lo quieren seguir utilizando y quieren seguir sacando más petróleo de más lotes petroleros y sacarlo a través de esa tubería que se rompe por todas partes. Son unos retos sumamente fuertes, ¿no? Pero ahí están las organizaciones indígenas. Las organizaciones indígenas se están fortaleciendo, las organizaciones indígenas lo tienen claro, ¿no? O sea, las organizaciones indígenas, y creo que quizás eso es lo más reconfortante, ¿no? Saber que a pesar de que el país le da la espalda a la Amazonía, las organizaciones indígenas cada vez son más conscientes de cuáles son las consecuencias de irse contra la Amazonía, ¿no? Y son ellas las que están defendiéndola. Bueno, agradecemos que nos hayas podido atender. Eduardo Chilingue Ramos es el coordinador de Cuencas Sagradas Amazónicas por una alianza indígena para la transformación, y también estamos acá con Raza Vihari de Ecuador, que también ha hecho las preguntas que corresponden, y gracias por tu explicación y a la vez la ilustración que nos han dado el día de hoy para todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, que están muy pendientes de la lucha de nuestros hermanos originarios y en la defensa de su cosmovisión, y esperamos en otra oportunidad verte pronto y que nos informes de tus actividades, de la organización y de la alianza que nos has informado. Claro, por supuesto. Me encantaría que en algún momento también puedan venir a acompañarnos allá a los territorios indígenas, ¿no? Sería genial. Bienvenidos siempre aquí, esta es su casa. Sí, muchas gracias, y Raza también tendrás. Pues sí, yo solamente agradecer muchísimo, Eduardo, siempre por darnos tan cordialmente
las puertas, los brazos abiertos para llegar y sobre todo pues tan gentilmente cedernos tu tiempo para poder conversar de manera tan amplia y un poco, en realidad los temas demandan mucho más tiempo, ¿no? Pero hemos un poco exprimido en el sentido de hablar de los dos países en una sola conversación. Te agradezco muchísimo. Gracias, amigo, muchas gracias.